Buenas tardes a todos los presentes. Después del cuarto intermedio de este tribunal, compuesto por la doctora Paula Monjes, el doctor Javier Arena, Federico Álvarez, quien preside, reunido la audiencia por la causa del Ministerio Público Fiscal contra Carolina Mamani Aguilar, Juana Choque, Antonio Mamani Aguilar. Bienvenidos nuevamente a todos los presentes, señores miembros del jurado, señores abogados, testigos y público en general. Continuamos con la declaración del testigo documental 9, profesional de informe de migraciones, que se encuentra de manera virtual. Buenas tardes. Se le hace saber que ha sido citado como testigo en esta causa y que tiene el deber legal de declarar con veracidad todo lo que sepa y le sea preguntado, bajo juramento o promesa de decir verdad, de conformidad con lo establecido en el Código Penal. Se le advierte que la falsedad en sus dichos puede constituir el delito de falso testimonio, previsto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. ¿Lo comprende? Sí, lo comprendo. Bueno, muy bien, puede comenzar. Bueno, el informe fue redactado el día 27 de febrero del año 2023 por el hecho sucedido de la captación de 3 adolescentes en ese entonces de 17 años y 2 niñas de 16 años, que fue captada por el personal de Gendarmería Nacional en zona terminal. Quedó en resguardo por dictamen del juez. Al día siguiente se pide una solicitud del informe de migraciones y resulta de que no hay ningún ingreso de las menores ni tampoco de la señora Carolina Mamani. Por tal hecho se informa de que se hagan las respectivas investigaciones del hecho y se llega a la conclusión de que no ingresaron de manera legal al país la misma fecha del 27. Alegando a esto de que solamente se informa del ingreso legal de la señora Juana Choque en esa fecha y del señor Antonio Mamani. Son los únicos que están registrados en el informe. Y bueno, acá, a causa de esto se lleva una investigación de cuáles fueron las medidas vulneradas o las vías vulneradas para el acceso a nuestro país. No sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias. ¿Terminó con su declaración? También adjunté un video. Loco, mirá, se cargaron como 30, y cobran 1.000 pesos cada persona, son 30.000 pesos, como 1.000 bolivianos, amigo, o sea. Lo grabo por si no lo veo mal. Como pueden ver en la imagen, este acceso es de Bermejo hacia Aguas Blancas, territorio argentino. Lo están haciendo de manera clandestina por vías no autorizadas.
acá en este acontecimiento hubo fallecidos. Entonces, lo que acabo de mencionar es que hay dos vías de acceso a la fluvial, que es esta clandestina, pero también están las chalanas, que también es fluvial, y tenemos la parte del puente internacional, que es la vía terrestre, donde se encuentra el control de aduanas y de migraciones, en el cual no hay registro de estas personas que hoy están imputadas, excepto la señora Juana Choque y Antonio Mamani, que sí están registrados. Entonces, me pareció válida la información de este video de un autor anónimo para la causa, y ratificar de que se hizo de manera ilegal el ingreso, y donde más allá de que corren peligro las vidas, acá se menciona también la vulnerabilidad, ¿no?, de los derechos del niño, como dice la ley 26.061, y donde también se ve afectada la ley de trata de personas, y la ley 26.364, y también donde se faltó a la ley de migraciones, que es la 25.871, artículo 4 y artículo 29, inciso A y C. Entonces, hay muchas leyes que se infringieron. También hago una acotación a este informe que no está escrito, pero lo hago hoy de manera verbal, es que también es una zona fronteriza donde es un punto rojo en Argentina por el narcotráfico. No solamente hay una entrada ilegal de personas, sino también de drogas, ¿no?, que usan a las personas para que hagan este trabajo, entre comillas, de mulas. Entonces, creo que es pertinente que hagan que se continúe la investigación y llegar al punto clave de este caso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queda abierta la oportunidad para que la Fiscalía realice alguna pregunta, si es que la tuviere. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Matías Paloni, junto con la Fiscalía tenemos algunas preguntas para realizarte. Puntualmente, ¿cuánto tiempo hace que desempeñas la tarea? ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a elaborar informes? Perdón, no escucho la pregunta. Repito, ¿cuánto tiempo hace que estás en Migraciones y realizás informes? Hace 6 años. Hace 6 años. Y según tu experiencia, tu expertise, ¿lo considerás como un caso de trata? Hay interrupción en el audio, se escuchan varias voces, no te puedo entender. Vuelvo a repetir, ¿ahí me escuchas más claro? No. ¿Me escuchás ahí? ¿Me estás escuchando? Ahí sí. Según tu experiencia, tu expertise, ¿lo considerás como un caso de trata? Sí, lo considero. ¿Qué puntos claves son para considerarlo un caso de trata? Citando la ley de protección a las personas, que es la 26.384, es que acá hubo vulnerabilidad en la parte emocional y psíquica de las menores en ese entonces, y hubo un más allá de la vulnerabilidad, el desconocimiento, ¿no? Entonces, y por una situación que estaban viviendo las menores, hubo un aprovechamiento, llamémoslo así, a un vicio en la parte jurídica, ¿no?, de que no se tuvo en cuenta los derechos de las menores. Bien, y en este caso, puntualmente y basándonos en tu experiencia, ¿considerás que los autores fueron los tres? O sea, ¿hubo convivencia entre los tres? ¿Se pusieron de acuerdo de determinada manera de realizarlo de esta forma? Sí, estoy convencida de que fueron los tres, porque hubo acá
un plan o una estrategia, ¿no? Porque tenían un vehículo en la parte terrestre que las asistía, pasaron la parte fluvial, pero, o sea, hubo una coordinación en esto para que coincidieran los tiempos y pudieran eludir, ¿no?, la parte de control aduanero. Entonces, yo creo que fue estratégico, fue planeado, y sí creo que tiene que ver los tres, porque son mayores de edad y están lúcidos, son personas ubicadas en tiempo y espacio, entonces creo que son responsables de los hechos y no tomo por inocencia o inocente las intenciones de los mencionados. Bien, perfecto. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. Las defensas tienen para realizar alguna pregunta. Les recuerdo a la defensa que son 5 minutos en total hacia las 3 defensas. Perfecto. Buenas tardes, soy el doctor Bansi Roda, por parte de la defensa de Juana Choque. Quisiera consultarle, ¿es usted psicóloga? Perdón, no lo escuché bien la pregunta. Sí, ¿es usted psicóloga? No. ¿Cómo le constan las intenciones de Juana Choque y de Antonio Mamaní Aguilar? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo usted concluye cuáles fueron las intenciones de Antonio Mamaní Aguilar y de Juana Choque que estaban por vía terrestre? Porque en el informe dice que el señor Antonio Choque estaba en su vehículo y él mismo testificó de que fue usado para un control médico. Para mí esto es una pantalla, y porque en el cuestionario que se le hicieron respondieron de manera lúcida. Acá no hay alucinaciones, sino creo que no hay mucho para hacer o tener un raciocinio claro para darse cuenta que son personas que están lúcidas, o sea, no tienen para mí, ningún aspecto psicológico aparente. Usted habla de aspectos psicológicos, por eso le pregunto a usted, ¿le realizó una pericia psicológica al señor Antonio? Pregunte reiterativa. No, Perfecto, la retiramos. No es mi área. Como última pregunta, ¿cuál era el río por el que pasaron por el que habrían pasado las 3 menores de edad? ¿Me podría decir cuál es el nombre de ese río? El nombre de ese río es el río Bermejo, que nace en la zona de Potosí, Bolivia, y desemboca en el río Paraguay. Este río es el que hace el corte de la frontera Bolivia-Argentina. Tiene un ancho de 200 metros. ¿Querés saber algo más? No, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Las demás defensas. Bueno, muchas gracias a la perito, muchas gracias. Muchas gracias. Se llama a la testigo número 7 a declarar, por favor. Perdón, la número 6, si se encuentra en forma presencial. Hola, Aida. Buenas tardes a todos. Bueno, Perdón, sí, ¿se puede apersonar, por favor? ¿Me puede decir su nombre y su apellido? Araceli Íñez. Bien. ¿Usted sabe por qué está llamada como testigo? Sí. Bien. Le voy a tomar juramento. Sí. Señora Araceli Íñez, ¿sí? Antes de que preste declaración en este juicio, le voy a tomar juramento. Su testimonio es de vital importancia para la búsqueda de la verdad en este proceso. ¿Lo comprende? Sí. Bien. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Tenga presente, ¿sí?, que la ley obliga a decir la verdad.
En caso de que se demuestre que usted ha mentido, ocultado la verdad o callado algo que no sabe, podría incurrir en un delito que está previsto y penado en el Código Penal en el artículo 275. ¿Lo comprende usted? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, puede pasar ahora la Fiscalía a hacer las preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Olivia y represento al Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es tu profesión? Soy gendarme. ¿Hace cuánto te dedicas a esta profesión? Y hace unos años. ¿Cuántos? Unos 10. ¿Cómo era el operativo que te encontrabas realizando? Yo le di la orden al subalférez Jorge Maximiliano Ferreira y él fue el que realizó el control. Ellos se hicieron presentes en la terminal de ómnibus de Buenos Aires. Okay. ¿Qué documentos le pidieron a la imputada y a los menores? Le pedimos toda su documentación y bueno, y cuando le pedimos se dio cuenta que le faltaba, no tenían documentación. ¿Qué documentos le faltaban? Y los de las menores. ¿Qué dijo la imputada cuando le marcaron que las menores no tenían documentación? ¿Qué respondió? ¿Me lo repetís? ¿Qué dijo, cómo actuó la imputada cuando ustedes le marcaron que las menores no tenían documentación? ¿Qué reacción tuvo? Y era sospechoso que no tengan documentación. Es decir, se puso nerviosa, se mostró evasiva ante ese control. Claro. Okay. ¿Habían tenido otros casos similares de menores trasladadas sin autorización con el mismo objetivo? Sí. No tengo más preguntas. Fiscalía, no hay más preguntas, puede sentarse. Bien. Llamamos a la defensa si tienen alguna pregunta para el testigo. Si se puede apersonar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Defensa tardes. de Carolina Mamani Aguilar. Le hago una pregunta. ¿Escuchó usted en ese momento o alguna de las menores decir que Carolina era su tía? Eso yo no me hice presente, se hizo presente mi compañero. Yo le di la orden a él de que se haga presente en ese lugar. Bien. ¿Carolina aportaba documentación propia al momento del operativo? No. Bien. ¿Ella se resistió de alguna manera a mostrar su documentación? No. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perdón, ¿no hay nadie más por la defensa? Sí, están por la defensa. Buenas tardes. Bien. ¿Puede presentarse, por favor? La testigo, por favor. Necesito que... No le di permiso para que se retire, disculpe. Perdón. No, está bien. La defensa estaba virtual. ¿Se puede, por favor? Ahora está la testigo, así que pueda realizarle las preguntas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, soy la doctora Brenda Galimberti, defensa de Carolina Mamani Aguilar. Y le quiero hacer una pregunta a la testigo. ¿Tuvo Carolina alguna actitud evasiva o de resistencia al momento de ser identificada? Pregunta reiterativa. Perdón, Fiscalía, por favor, ¿se puede dirigir a su señoría como corresponde? Señores jurados, ¿Se puede levantar, por favor? Señores jueces, pregunta reiterativa. Al lugar. Reformule, por favor, abogada. Bueno, la voy a cambiar a la pregunta entonces.
Desde su experiencia en zonas de frontera, ¿es común que personas acompañen a familiares o conocidos sin comprender la ilegalidad de ciertas situaciones? No. ¿Cree usted que es posible que una persona actúe por costumbre o por pedido familiar sin tener plena conciencia de estar involucrado en una situación delictiva? Perdón, señores jueces, no responda. Pregunta inducida. Al lugar. Reformule, por favor, abogada. ¿Observó usted que Carolina emitiera indicaciones o interviniera durante el procedimiento de control? Pero ya me hicieron la pregunta. Señores jueces, pregunta reiterativa, hasta la testiga lo hizo. Por favor, doctora, que vuelva a reformular todo su interrogatorio para la testigo, ¿sí? ¿Detectaron que Carolina tuviera en su poder pertenencias ajenas como dinero, celulares o documentos de las adolescentes? No. Perfecto, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Testigo que por favor. ¿Alguien más por la defensa? Sí, buenas tardes, soy Iván Cirroda por parte de la defensa de Juana Choque. Queríamos preguntarle en concreto si se requisaron teléfonos celulares o dispositivos electrónicos similares, sea a Carolina o a las menores de edad. Sí. ¿A quiénes? A Juana. Perdón. Disculpen, ¿a quién? A la tía. O sea, la que estaba con ellas. Ah, Carolina, que decías. Sí, bien, esa es. Perdón, disculpen. Bien, quería preguntar, ¿y se peritaron esos dispositivos celulares? Sí. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de dicha pericia? Perdón, señores jueces, pregunta no al lugar, no le corresponde a la testigo responder esa pregunta. Disculpe. Al lugar. Disculpe, Reformule, por favor, abogado. ¿Realizó Gendarmería una pericia al celular incautado? Eso le corresponde a mi compañero. Ah, su compañero sabe. Perfecto. De ahí simplemente preguntarle si había alguna investigación previa por parte de Gendarmería, ordenada por la Fiscalía, respecto a alguno de los tres imputados. ¿Me lo repetís? Sí. ¿Tenía instrucciones Gendarmería de realizar alguna investigación previa dirigida a alguno de los tres imputados? No. Muchas gracias. Eso era todo. Bien. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, la testigo puede retirarse, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hacer señas, por favor. Hacer señas si te ven de ahí. Sí. Adelante, por favor. Identifíquese primero quién está levantando la mano. Testigo. Testigo, por favor, si puede asumir al trato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a proceder a hacerle dos preguntas al personal de Gendarmería. Soy parte de la defensa del imputado Antonio Mamani Aguilar. La primera pregunta es la siguiente. ¿Pueden confirmar si lo observaron personalmente al señor Antonio Mamani Aguilar en la terminal de ómnibus el día del operativo? Te lo debería responder mi compañero porque yo no me hice presente al procedimiento, solo di la orden. Ah, bueno, muy bien, le puedo hacer esa pregunta a su compañero. A ver si me pueden responder esta, señora testigo. ¿Está el nombre del señor Antonio Mamani Aguilar incluido en los pasajes que se encontraron en posesión de las menores? Sí. ¿Está el nombre del señor Mamani Aguilar Perdón, en los señor pasajes que se encontraron en posesión? Ya la contestó la testigo. Al lugar. Abogado, eran las dos preguntas. Dos preguntas, muchas gracias. Bien. Doctora, ¿escucha? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, doctora. Puede hacer la pregunta. ¿Está usted de servicio en la terminal de ómnibus de Buenos Aires el día 27 de febrero del año 2023 a las 20:15? Sí.
¿Cuál era la función en ese momento? ¿Cuál era su función? Yo era la comandante y la que di la orden. La comandante y la que dio la orden. Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de algún abogado? ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. A la testigo puede retirarse. Continuamos con la declaración del testigo 7, que es personal de Gendarmería, que se encuentra de manera virtual. Por favor, si se puede presentar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Se le hace saber que ha sido citado como testigo en esta causa y que tiene el deber legal de declarar con veracidad todo lo que sepa y le sea preguntado, bajo juramento o promesa de decir verdad, de conformidad con lo establecido en el Código Penal. Se le advierte que la falsedad en sus dichos puede constituir el delito de falso testimonio previsto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. ¿Lo comprende? Lo comprendo. Muy bien. Tiene 5 minutos para prestar declaración. Perfecto. Bueno, me presento. Soy el oficial subalter Ferreira Jorge Maximiliano. Pertenezco a lo que sería la sección de unidades operativas Buenos Aires, dependiente del escuadrón. Disculpe, oficial, disculpe que interrumpa su declaración. ¿Puede quitarse los lentes, por favor? Gracias. Puede continuar. Perfecto. Como le decía, pertenezco a la sección de unidades operativas de Buenos Aires, dependiente del Escuadrón de Seguridad de Campo de Mayo de Gendarmería Nacional. En cuanto a mi testimonio, quiero dar parte en base a que a los días del 27 de febrero del 2023, a las 10:30 de la mañana, recibo una acta de notificación por parte de mi superior, la comandante principal Araceli Guiñez, quien a través del oficio número 812-1573 y por pedido del juez de turno, me dan la orden de la detención de un vehículo, para ser más preciso, de un ómnibus de la empresa Águila Bus, teniendo en base la información del Departamento de Migraciones que confirma la circulación de menores que presentan irregularidades en cuanto a documentación. Dicha acta también quiero dejar constancia dice que bueno, que tiene que estar presente testigos para proceder con respecto al control vehicular y la documentación de los viajantes. Dicha acta de notificación la tengo presente y fue compartida ahí en este momento. En base a la hora y esto fue de la mañana. A las 8:15 de la noche de ese mismo día, 27 de febrero de 2023, me dirijo a la terminal de ómnibus de Buenos Aires, en fin de cumplir con mis funciones de seguridad pública y prevención de delitos, lo cual procedo a hacer lo que sería la inspección del colectivo, como había dicho, de la empresa Águila Bus, la cual arriba proveniente de la localidad de Aguas Blancas, provincia sería de Salta, ¿sí? Zona limítrofe con Bolivia, como había mencionado la perita de Migraciones. Durante dicho control detectamos la presencia de una femenina mayor de edad, Carolina Mamani Aguilar, de nacionalidad boliviana, que viajaba sin documento nacional de identidad, DNI o la cédula de identidad boliviana del Tribol, algo que se detecta también a través previamente de un pedido y permiso por parte del chofer, la inspección dentro del vehículo y de la documentación de todos los viajantes en este momento.
A partir de ello también identificamos a 3 menores de edad, 3 femeninas, una de 17 años y 2 con 16 años, que también no presentaban un documento de identidad, ni permiso de sus padres, ni tarjetas migratorias correspondientes para el ingreso legal al país. Debido a esta irregularidad, se separan a la femenina adulta, Carolina Mamani, de las menores de edad, para poder establecer un interrogatorio. Debido a una posible situación de vulnerabilidad de las menores y una presunción de comisión de algún tipo de delito, procedo a realizar la llamada de forma urgente al juez federal de turno, que me solicita la separación de las dos partes, ¿sí?, de la adulta con las menores de edad, y por orden expresa del juez federal dispone la detención de la ciudadana Carolina Mamani Aguilar en el mismo lugar del hecho por encontrarse presuntamente involucrada en una situación que podría encuadrarse con el delito de trata de personas. Al momento de ser consultadas las menores, en relación al motivo de su viaje, ella, en primer lugar, manifiestan inicialmente que la señora Mamani era su tía y que viajaban a Buenos Aires por una visita a familiares. Luego de varias preguntas, nos damos con que las menores nos refieren que no eran familiares con Mamani y que se dirigían a Buenos Aires por trabajo. Procedente a ello y a través de la utilización de los protocolos establecidos por la protección de menores, como dije, fueron resguardadas y separadas de la mayor, de la femenina adulta, y fueron refugiadas por el personal del Programa Nacional de Acompañamiento de Víctimas Damnificadas, dependiente del Ministerio de la Justicia de la Nación, quienes le brindaron de forma integral contención y protección. Quiero dejar constancia, y ya para terminar, que la actuación y el procedimiento que hemos realizado nosotros ese día, el 27 de febrero del 2023 a las 8:15 de la noche, se hizo con debida prudencia y sensibilidad, siempre respetando los derechos de las personas que habían sido involucradas y dando intervención a las autoridades competentes, ¿sí? Las pruebas preliminares obtenidas en el lugar serán dispuestas. También hemos presentado el acta de procedimiento de ese día y una acta de detención de la femenina adulta Carolina Mamani Aguilar. Gracias. Queda abierta la oportunidad para que la Fiscalía realice alguna pregunta. ¿Qué tal, señor? Soy el doctor Matías Palone, represento a la Fiscalía y le quiero preguntar, ¿hace cuánto que es gendarme usted? Hace 8 años que me dedico. Bien. Según su experiencia, ¿es el primer arresto que tiene de esta manera? No, no es la primera vez que realizamos este tipo de procedimiento y la detención de un adulto por trata de personas, ya sea por explotación laboral u otro índole, con mis años de experiencia y diferentes puntos en donde hemos hecho control. En ese año estuve en Buenos Aires, actualmente me encuentro en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería de Jesús María Córdoba. Siempre se ven en los diferentes puntos de control. Bien, y según su experiencia y los determinados puntos que mencionaba, ¿se puede actuar solo o de manera conjunta para realizar la trata? Hay diferentes modalidades de comisión de este tipo de delitos. Se puede hacer de forma individual o colectiva, hasta, bueno, organizaciones, grupos organizados, mejor dicho. Se cortó justo lo último que mencionabas, pero te vuelvo a recalcar y me apoyo mucho en tu experiencia. ¿Acá hubo pasos organizados y sistemáticos para llegar a la trata de estas 3 personas? Basándome en mi experiencia, sí. Bien. Y la última pregunta, ¿las encontraste en un estado de vulnerabilidad?
En ese momento eran 3 menores de edad que se dirigían a un punto desconocido con una persona que no era su familiar, por ende, bajo mi percepción, sí, eran personas que se encontraban bajo vulnerabilidad. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La defensa de Carolina Mamani Aguilar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, sí, buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Karina López, abogada defensora de Carolina Mamani Aguilar. Bueno, le quisiera preguntar en realidad, ¿usted puede asegurar sin dudas que Carolina Mamani Aguilar tuvo intención de explotar a las menores o por este beneficio de traslado? Perdón, señores jueces, la pregunta es inducida. Al lugar, reformule, abogada, por favor. Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Me podría, por favor, indicar el horario en que comenzó a hacerse la inspección? La inspección. Bueno, como había mencionado previamente, recibimos información por parte de Migraciones y a la mañana, a las 10:30, se elabora la orden, el acta de notificación para proceder. El procedimiento, como había dicho, fue a las 8:15. Nos habían dado un estimativo entre las 19 y 21 horas, ya que el colectivo de Aguas Blancas Buenos Aires tiene 19 horas de viaje. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna pregunta más de parte de la defensa de Carolina Mamani Aguilar? Sí. Sí, buenas tardes, de parte de la doctora Brenda Galimberti, abogada de Carolina. Le quiero hacer una pregunta al gendarme, y la pregunta es, ¿qué observó al acercarse por primera vez al rodado? Hay una cuestión que es una realidad. Nosotros tenemos contactos, como les dije, existen varias postas donde van pasando el vehículo, y a partir de eso nosotros vamos haciendo las investigaciones. Tenemos en cuenta también la información del chofer, ¿sí? Y solicitamos permiso, si bien tenemos un acta de procedimiento y una orden para poder realizar el control, damos conocimiento al chofer de lo que se va a proceder y ingresamos. Como dije, esta no es una tarea nueva dentro de mi experiencia. En los casi 8 años que llevo como gendarme, hay un modus operandi en base a actitudes, irregularidades con temas de documentación, y bueno, basándonos también en informes previos, ya sea de migraciones o de las postas de gendarmería que tenemos dentro de nuestro país. Perfecto. Y la otra, que es consecuente a su respuesta, ¿cómo fue la actitud general entonces de los ocupantes durante el procedimiento? Disculpe, nos gustaría oponernos a la última pregunta por ser repetitiva, entendiendo que el testigo ya ha declarado al respecto. Al lugar, doctora, reformule, por favor. Bueno, la voy a cambiar, aguárdeme. ¿En qué momento se dio intervención a otras instituciones o autoridades judiciales? Anterior y posterior. Anterior con migración y posterior con lo que sería el Departamento de Protección de Personal del Programa Nacional de Acompañamiento de Víctimas de Trata. Perfecto. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más por parte de la defensa de Carolina? Una sola más, por favor. Sí, en su experiencia, ¿es frecuente que personas de zonas rurales o fronterizas recurran a la figura del familiar para facilitar el cruce? Nos gustaría oponernos a la pregunta por ser repetitiva, ya lo preguntó la Fiscalía en su primera pregunta. Al lugar. Bueno, muchas gracias a la defensa de Carolina Mamani Aguilar. Continuamos con la defensa de Juana Choque, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego González, abogado defensor de Juana Choque, y le quería consultar
si sus superiores participaron del operativo o simplemente le dieron la orden. Participación activa no tiene, solamente bajan orden a través del acta de notificación. Gracias. De nuestra parte, buenas tardes, mi nombre es Bansi Roda, abogado defensor de Juana Choque. Quisiera consultarle en relación al acta de detención si se secuestraron o requisaron elementos de interés más allá de la ropa a alguno de los menores de edad o a la imputada que se encontraba presente al momento del hecho. A la femenina adulta Carolina y a las menores de edad, en el acta de detención se deja constancia que no se registraron objetos relevantes encontrados en posesión al momento. Perfecto, me gustaría, haciendo uso del artículo 289, inciso F, como excepción a la oralidad, que se pueda mostrar el acta de ser posible, señores jueces, y consultarle entonces. La testigo 6 ha declarado que se requisaron un celular. ¿Ese celular existía? Perdón, señores jueces, no al lugar, no sabe lo que contesta el otro testigo. Lo retiramos entonces. Muchas lugar. gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de la defensa de Antonio Mamani Aguilar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor testigo? Soy Martín Fernández, abogado defensor del señor Antonio Mamani Aguilar. Voy a proceder con la pregunta. ¿Podría confirmar si observaron personalmente al señor Antonio Mamani Aguilar en la terminal de Buenos Aires el día del operativo? No hemos observado la presencia de dicho masculino que menciona usted. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta. ¿Alguna de las adolescentes mencionó el nombre del señor Antonio Mamani Aguilar en alguna de sus declaraciones? En las declaraciones, en las preguntas en el interrogatorio que se hizo dentro del área de la terminal, un recinto que teníamos nosotros en ese momento, hacen mención de Juana Choque y del señor que mencionó usted. Muchísimas gracias, no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al testigo 7. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero recordarle a la defensa, al Ministerio Público Fiscal, estén sumamente atentos a las declaraciones de los testigos para que las preguntas que realicen no sean repetitivas, reiterativas y hagan que se pregunte sobre lo que ya haya declarado el testigo. Por favor. Bien. Continuamos con la declaración del testigo profesional, el gerente de operaciones de Águila Bus. Este testigo se encuentra de manera virtual. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Muy buenas. Sí, se le hace saber que ha sido citado como testigo en esta causa y que tiene el deber legal de declarar con veracidad todo lo que sepa y le sea preguntado bajo juramento o promesa de decir la verdad, de conformidad con lo establecido en el Código Penal. Se advierte que la falsedad en sus dichos puede constituir el delito de falso testimonio previsto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. ¿Esto usted lo comprende? Sí, comprendo. Bien. Queda abierta esta oportunidad para que la Fiscalía realice las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón. Primero declare testigo. Sí, primero, muy buenas tardes, saludo a los excelentísimos jueces, a todos los miembros de la Corte. Bueno, referente al caso, sí, que tenemos un registro en nuestro sistema, un sistema bastante básico, pero es un registro notable, que el día 26 de febrero del 2023, a las 23:40 horas, tenemos un listado de pasajeros de ese dicho colectivo, de ese dicho ómnibus, donde figura así el nombre de la imputada, pero también tenemos el día 23 del 2 del 2023 el mismo listado, digamos, de pasajeros, donde también figura la imputada Carolina Mamani Aguilar. Una corrección que los hago es que ese traslado, digamos, de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Salta, a Aguas Blancas,
tiene un promedio de 1.730 kilómetros, entonces aproximadamente de 20 a 22 horas es el traslado de un colectivo por la cuestión de paradas en otras terminales y todo más, hasta que llegue a la terminal de Retiro donde nos encontramos nosotros. Muchas gracias. Se encuentra la oportunidad en este momento para que la Fiscalía haga sus preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Matías Palone y represento a la Fiscalía. Quiero preguntarle puntualmente cómo es la compra, qué documentación le tiene que exigir para el traslado y demás. Bueno, la compra en cuestión, como nosotros somos, o sea, yo trabajo en una empresa que digamos no es una empresa muy reconocida a nivel nacional, pero por cuestiones de trabajar más en frontera y tener ese tránsito interprovincial, no se exige una documentación, digamos, de identificación. Solamente se colectan algunos datos referidos a un control, digamos, ya sea del chofer o de la empresa, con el nombre del pasajero en cuestión y el dato, digamos, de si pagaría en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito o débito. Le quiero preguntar puntualmente, ¿la empresa no exige la documentación? No, solamente el nombre. ¿Y ha pasado que la empresa haya habido casos de trata, que haya saltado casos de trata que hayan viajado en la empresa en la que usted trabaja? No sabría responderlo. No tengo más preguntas. Bien. Vamos con la parte de la defensa, ¿sí? Por parte de Carolina Mamani, si tienen alguna pregunta para el testigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora Carolina López, abogada defensora Carolina Mamani Aguilar. ¿Cómo le va? Gusto, bien. Bueno, le voy a preguntar, ¿usted fue quien le vendió los pasajes a Carolina? En Buenos Aires sí, en Aguas Blancas no. En Buenos Aires sí, perfecto, perfecto. Ante la venta de los pasajes, ¿usted me podría mencionar, si bien ya mencionó que existe un sistema, un listado, esto queda registrado, esto es lo que acaba usted de mencionar, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a cambiar la pregunta, pido disculpas porque me parece repetitiva. A ver, admitiendo y teniendo en cuenta, ¿sí?, de tanto caudal de personas atendidas de manera diaria, siendo que usted le vendió los pasajes a Carolina, ¿usted recuerda, cómo es que puede recordar exactamente quién era Carolina? O sea, ¿tiene una manera de decirme estadísticamente cuánto? En su momento, sí. En su momento particular ha acontecido un acto familiar, entonces le recuerdo bien ese día. Fue un día bastante exhaustivo, ¿sí?, en cuestiones laboral. Y ahí, en ese momento, tuvimos la oportunidad de, digamos, de hablar un poquito de algunas cuestiones climáticas, cuestiones del ámbito laboral con la señora Carolina, pero una vez que fue solicitado el listado, sí, o sea, que fue solicitado las declaraciones, que fui solicitado para exponer acá y declarar, me recordé del nombre de la señora por el hecho de ser de otro país. Perfecto. No tengo ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna pregunta más de la defensa de...? Sí, de parte de la doctora Galimberti, ¿puede ser? De Mamani, la defensa de Mamani Aguilar, Carolina Mamani Aguilar. Sí. Bien. Soy la doctora Galimberti, abogada de Carolina. Quiero hacerle una sola pregunta. Sí. ¿Hubo algo inusual en la conducta de Carolina que lo llevara a prestarle especial atención en ese momento?
Por la cuestión de haber un gran movimiento en ese terminal rodoviario, porque se reciben muchos pasajeros, entonces las charlas que tenemos con los pasajeros son breves, ¿sí? Charlas nada más en cuestiones para la venta del pasaje y únicamente. Pero algo que lo pueda notar distinto o algo que me pareciera sospechoso, no lo identificaría así de primera instancia. Perfecto, gracias. De mi parte, no más preguntas. Abogada Carolina Mamani puede hacer la última pregunta. Gracias. ¿Le pidió a alguien que recordara específicamente a Carolina? Perdón, señor juez, pregunta inducida. ¿Tuvo acceso a alguna imagen antes de declarar? Perdón, es reiterativa. Perdón, ¿podría dirigirse con respecto al tribunal? Por favor. Señor juez, es pregunta reiterativa. Al lugar, puede reformular, por favor, doctora. ¿Qué la hacía tan memorable a Carolina, señor? No es que memorable, sino que yo lo hago mi trabajo con amor, entonces a cada persona que viene trato de, tal vez uno nunca sabe el día a día de las personas, trato de sacar una charla, como he comentado, la cuestión climática, si hace frío, calor o no. Entonces la cuestión de ser de otro país y de ser de este país, ¿no?, de Bolivia, fue eso lo que me recordó. Y como he comentado, ha ocurrido un hecho familiar ese día, entonces recuerdo bien ese día por ese entonces, algo particular. Bien. ¿Vio alguna fotografía de Carolina? Doctora, era una sola pregunta. Gracias. Sí. Continuamos con la defensa de Juana Choque. Muchas gracias. Mi nombre es Bansi Roda, defensor de Juana Choque. Quería preguntarle simplemente, comprendiendo que conforme resolución 76/2016 de la Secretaría de Gestión de Transporte es un requisito legal ineludible, una norma del orden público, solicitar documentación al momento tanto de ingresar al transporte como de comprar boletos, ¿por qué razón no lo hizo? Ya sé que no lo hicieron y eso es lo que declaró, pero ¿por qué razón no pidió esa documentación su empresa? Doctor, por favor, ¿puede ser más directo para que la testigo comprenda? Sí. ¿Por qué razón, si es un requisito legal ineludible, su empresa o la empresa en la que usted forma parte no exigió la documentación, el DNI o equivalente al momento de que se realice la compra? Perdón, señores jueces, se tiene que autoincriminar. Es improcedente la pregunta. Disculpe, será potestad del... Por favor, doctor, ¿no? Diríjase al tribunal. Disculpen, señores jueces, entendimos que la oposición no tiene lugar porque el testigo tiene obligación legal de responder. En todo caso, si quiere incurrir en silencio, se atenderá a las consecuencias. Al lugar, ¿puede responder, por favor, la testigo? Sí, no tengo problema en responderlo. Una cuestión básica, bueno, principalmente no soy el propietario de la empresa, solamente trabajo a un periodo corto, pero por ser cuestiones, digamos, de financiera, creo que lo harían así en los directivos, los administradores de la empresa, pero no sabría decirle el por qué lo hacen dentro de la ley o no dentro de la ley, si hay un parámetro que ellos, eso ya es la parte jurídica de la empresa que lo tendría que resolver, creería yo por lo menos. Es decir, que por cuestiones financieras infringe la ley. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas de la defensa de Juana. No tenemos más preguntas. Ahora tiene la palabra la defensa, perdón. De nuestra defensa al menos, disculpe. La defensa de Antonio Mamani Aguilar. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor testigo? Soy el doctor Fernández Martín, defensa del doctor Mamani Aguilar. Voy a proceder a hacer dos preguntas. ¿Sí? La primera pregunta, ¿qué procedimientos tienen para verificar la identidad de los pasajeros? Especialmente en casos donde hay menores involucrados. Perdón, señor juez, es pregunta reiterativa. Ya explicó cómo es la situación. Al lugar. Por favor, abogado, reformule. Bien, te hago la otra pregunta. ¿Se menciona el nombre del señor Antonio Mamani Aguilar en la compra de los pasajes o en el registro del viaje? Que yo me recuerdo, no. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Pero... Muchísimas gracias, testigo. Gracias a ustedes.
Concluida la declaración de los testigos, este tribunal pasa a los alegatos de clausura. En primer lugar, se dará la palabra a la Fiscalía. Se le recuerda que debe resumir los puntos clave de la acusación, destacar las evidencias presentadas y solicitar la sanción correspondiente. Se les concede un plazo de 25 minutos para dicho alegato. Señores jueces, disculpen, antes de proceder a los alegatos, queríamos solicitarles si se puede aplicar justamente el principio de oralidad y, a diferencia del alegato de apertura, no permitir que se lean los alegatos. Entendemos que eso es una obligación normativa y bueno, nos gustaría que se pueda resolver al respecto. Doctor, ¿no se lo hizo en los alegatos de apertura en el día de ayer? Disculpen. Se entiende. ¿Puede proceder el Ministerio Público Fiscal, por favor? Listo, la sala... Perdón, por favor, orden en la sala y les voy a pedir tanto a la Fiscalía como a la defensa que se dirijan al tribunal y no discusión entre ustedes. Muchas gracias. Del jurado, el doctor Matías Barrionuevo dará comienzo al alegato de clausura conforme al Ministerio Público Fiscal. Muy bien. Doctor Barrionuevo, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Adelante, por favor, con el alegato. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores miembros del jurado y el jurado popular. Bueno, mi nombre es Matías Barrionuevo, voy a representar al Ministerio Público Fiscal. Bueno, escuchando los alegatos de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, bueno, aquí está claro, la defensa no pudo defender lo que está claro. La decisión de ustedes va a estar basada en las pruebas de informe. Las pruebas no se miden, las pruebas no se cuentan, las pruebas se pesan. Acá está demostrado, hay una prueba de cargo necesaria. Lo que demuestra la participación de los imputados. Por eso, él voy a relacionar para sostener estos elementos probatorios del caso, este delito de trata de personas. ¿Qué nos dice el delito de trata de personas? El trata de personas no solamente con fines sexuales, incluye la captación, el traslado, que en este caso fueron captadas en Bolivia y las trasladaron desde Bolivia a Argentina, pasando lo que nos dijo los informes por un puesto de Chalana, donde está el narcotráfico, el delito de explotación sexual, pasando por un paso ilegal. Por esto cometieron los encartados, este clan macabro familiar, que son Carolina Mamaní Aguilar, Juana Choque y Antonio Mamaní Aguilar. Por todo eso la libertad humana no se negocia, la libertad no se vende. Bueno, a prima facie, estas pruebas son estratégicas, fueron organizadas, manejaron a estas menores indefensas, vulnerables, que no tenían padres, que no tenían nadie quien las defienda. Por todo eso la acusada Juana Choque fue la encargada de captar a estas víctimas, un plan terrorífico, descontrolado, que le prometía a las menores alojamiento, comida y la suma de 70.000 pesos mensuales, que es una miseria hoy en día. No tienen sin gozar de ningún beneficio, también un trabajo esclavo. Antonio Mamaní Aguilar es el padre, es el que se encargó de trasladar a las jóvenes en un vehículo hasta la localidad de Tarija, que fue facilitada por la consorte de causa, en este caso Juana Choque, que es la madre. De ahí Carolina y Juana Choque trasladaron a las menores asustadas, indefensas, recorriendo, que decíamos recién, el río Bermejo. Lo conocía el gerente de la empresa Águila Bus, que también cometió una cierta imprudencia, porque no pueden vender boletos sin acreditar el DNI, más siendo menores, es un agravante, donde recorrieron 1.600 kilómetros desde Jujuy hasta Retiro, transitando rutas nacionales, provinciales, sin ningún control, pudieron ser detectadas en la terminal de Retiro por el personal de gendarmería. Por eso esta aventura descontrolada de la encartada llegó a su final justamente con el control de gendarmería.
Los registros del profesional de declaraciones del Programa Nacional de Trata dijeron que no hay registro migratorio de Carolina y Mamaní, las menores. Carolina y Mamaní en el momento del control no pudo acreditar su identidad. Las menores tampoco tenían tarjeta migratoria, es decir, que pasaron por un paso ilegal. ¿Sí? Bueno, le voy a dar paso a mi compañero de la Fiscalía, el doctor Matías Ortiz. Honorable Tribunal, miembros del jurado, mi nombre es Matías Ortiz y represento al Ministerio Público Fiscal, quien desde el inicio de este proceso supo demostrar con pruebas sólidas y contundentes la materialidad del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral infantil, así como también ha quedado demostrada la responsabilidad penal de Carolina Mamani Aguilar, de Juana Choque y de Antonio Mamani Aguilar. Las pruebas rendidas precedentemente por el doctor Matías Barrionuevo fueron categóricas. Entre ellas, los testimonios más desgarradores fueron los que hemos escuchado ayer de la boca de las propias víctimas. Resulta insoportable pensar que aún hoy, en el siglo XXI, sigamos hablando de esclavitud. Hoy, acá, seguimos escuchando los ecos de las cadenas invisibles que oprimen a los más vulnerables y a todos sus derechos. Estamos frente a una nueva forma de esclavitud. Estas niñas no solamente fueron sometidas a todo lo que ya hemos conocido por lo expuesto, sino que aparte han quedado expuestas a un riesgo inmenso de abuso sexual. Fueron trasladadas por unas canoas por un río de manera temeraria. Estamos frente a un caso de trata. Y donde hay trata, hay control. Donde hay control, hay sometimiento. Y donde hay sometimiento, hay explotación en todas sus formas. Entre tantas heridas abiertas, se suma la vulneración fundamental al derecho de la educación. Estas nenas, porque eso es lo que son nenas, no solamente fueron apartadas de su país, sino que aparte fueron privadas de las aulas, fueron privadas de los libros, de la educación y del afecto de sus propias familias. En lugar de estar jugando, de estar estudiando, de estar formándose, estaban sometidas a una circunstancia que ningún niño debería enfrentar jamás. Estamos frente a una clara relación de sujeción y dominación. Estamos frente a 3 personas adultas que empujaron a 3 nenas a cruzar un río de manera temeraria, robándole de esa manera su identidad, su libertad y su dignidad. Les pido disculpas si mi actitud es desproporcionada, pero como padre, como ciudadano y como representante del Ministerio Público Fiscal, no puedo dejar de pensar que esto le podría pasar a un hijo mío. Y no quiero, y no podemos, ni debemos mirar hacia otro lado. Estas niñas no solo fueron forzadas a transitar condiciones insalubres, degradantes y privadas de todo su derecho, sino que quedaran expuestas a un riesgo altísimo de abuso sexual, sin ningún tipo de protección.
La intención era convertirlas en máquinas de trabajo. La oferta laboral implicaba de lunes a sábados de 7 de la mañana a 10 de la noche, comiendo y durmiendo en el mismo lugar donde prestaban las tareas. ¿Qué eran, soldados? Eso es hacinamiento. Eso es violencia. Y cuando hablo de violencia extrema, hablo de una desprotección total. Hablo de estar sometida a una cantidad de adultos que tienen hasta incluso la potestad de pasar y pegarle si es necesario. Tenemos a lo largo de toda la jurisprudencia más de un ejemplo de que lo que estoy diciendo ha sucedido. Les destruyeron la infancia con falsas promesas de un futuro mejor. Los informes de la ONU nos recuerdan que este tipo de delito tienen efectos devastadores sobre el desarrollo físico, cognitivo y emocional de todos los niños y niñas que pasan por estas circunstancias. Las víctimas infantiles de trata tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia extrema. Y cuando hablo de violencia extrema, no estoy hablando de cualquier cosa. Piensen en sus hijos, porque la violencia extrema a la que me refiero es violencia extrema a 3 niñas menores de edad. Los daños psicológicos, la ansiedad, la depresión, los trastornos postraumáticos las van a acompañar de por vida. Y cada día que se permita esta impunidad, se perpetúa la cadena de violencia, de pobreza y de marginación. Señores jueces, he escuchado con atención el brillante despliegue técnico de uno de los abogados defensores, ofreciéndonos un recorrido meticuloso por muchísimos artículos del Código Procesal Penal, como si esto se tratara de una clase magistral. No obstante, debemos recordar que este juicio no es un seminario académico jurídico. Recordemos que acá estamos para valorar hechos. Y los hechos, señores jueces, señores miembros del jurado, los hechos son elocuentes. La defensa se ha empeñado en agotar recursos formales, como si el dominio de las formas jurídicas eclipsaran la brutal realidad de los hechos sucedidos. Pero ninguna cita doctrinaria, ninguna construcción retórica sofisticada va a borrar lo esencial. Captaron e ingresaron ilegalmente a 3 nenas menores de edad a nuestro país. ¿Es legítimo que el defensor haga uso de su conocimiento técnico? Claro que es legítimo. Y aprovecho para decir que es admirable. Lo que no es legítimo es pretender que esos conocimientos funcionen como una cortina de humo para desdibujar la gravedad de lo sucedido. El Código Procesal Penal tiene que estar a favor y en consecuencia de la justicia, y no en contra. Las contradicciones que hemos escuchado a lo largo de este proceso por los imputados son infinitas. Me llevaría un día más poder mencionarlas. Juana Choque negando el vínculo con Antonio Mamani Aguilar. Antonio Mamani Aguilar aceptando el vínculo con Juana Choque.
Juana Choque negando conocer a las tres niñas aceptando el conocimiento con Juana Choque, Carolina, y así podemos estar horas y horas hablando de contradicciones, que no me voy a citar en eso porque ya lo ha hecho el doctor Matías Barrionuevo. Cuando me baje de acá, van a desfilar los abogados defensores intentando explicar lo inexplicable, con Kant, con un Rolex de oro, con una carta amenazante y vaya a saber con qué cosa más. Pero si queremos decir la verdad, digámosla con simpleza, y la elegancia dejémosela a los astres. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, en virtud de todo lo expuesto y en ejercicio de mis facultades, solicito que al fallar se los condene a los aquí procesados a las siguientes penas. A Carolina Mamani Aguilar, a la pena de 15 años de prisión, conforme al artículo 145, agravado por el inciso 1, 4 y 5. A Juana Choque, a la pena de 15 años de prisión, conforme al artículo 145, conforme al inciso 1, 4 y 5. A Antonio Mamani Aguilar, a la pena de 15 años de prisión, conforme al artículo 145, inciso 1, 4 y 5. A todos ellos, más costas y accesorias legales. Asimismo, solicito que se instruya y se agilicen los trámites urgentes para la restitución inmediata al país de origen de estas menores, garantizando todos sus derechos fundamentales y la asistencia integral necesaria para iniciar el camino de su recuperación. Señores jueces, miembros del jurado, hoy tenemos la oportunidad de dar un mensaje claro como sociedad. Hoy podemos levantar la voz por la justicia, por la niñez y por la libertad. Hoy también podemos empezar a sanar. Hoy ustedes pueden marcar la diferencia, porque no necesitan un artículo del Código Procesal, sino que se apelan al sentido común. Agradezco enormemente su atención y su compromiso, y estoy seguro que hoy será justicia. Muchas gracias. Por favor, pedimos orden en la sala. Gracias, doctores. Se pasará ahora al alegato de la defensa. Se le concede un plazo máximo de 25 minutos. Comenzamos con la defensa de Carolina Mamani Aguilar. Les recuerdo a los abogados de la defensa que los 25 minutos que tienen es en total. Señores jueces, disculpen, antes de proceder al alegato de la defensa, entendemos que es nuestra obligación oponernos y que se indique a los testigos que no tomen en consideración respecto a este alegato la mención al Programa Nacional de Rescate porque pertenece a la testigo 4, cuyo testimonio fue anulado en su totalidad. Simplemente eso. Muchas gracias. 4 o 5, perdón, no recuerdo el número. No lo. Excelentísimo tribunal. Disculpe, nos gustaría interponer recurso de revocatoria entonces para poder impugnar esta decisión, esta última. Perdone que la interrumpí. Al lugar. Continúe, doctor, por favor. Gracias. Gracias. Excelentísimo tribunal, público presente, jurado, buenas tardes. Señores del jurado, hoy tienen una gran responsabilidad, la de decidir si una persona cometió uno de los delitos más grandes de nuestra sociedad, pero también
la de reconocer si una persona fue parte de una historia sin haber sido su autor. Carolina Mamani Aguilar no es una tratante de personas. Es una mujer humilde, migrante, sin antecedentes, que creció en un contexto donde las decisiones se tomaban en familia. Una familia que la arrastró a una situación de la que ella nunca fue protagonista. Ella no ofreció trabajo, ella no diseñó un plan, ella no mintió ni manipuló, solo fue el rostro visible de una cadena de acciones que otros armaron. ¿Pudo haber cometido un error? Tal vez, pero permítanme decirles algo que ustedes ya saben. Cometer un error no convierte a una persona en criminal. Y en este juicio, lo que se juzga no es la imperfección humana, no son los errores, sino si hubo o no delito. Y eso, señores del jurado, no se ha aprobado. La ley penal es clara. El artículo 45 del Código Penal dice que son autores de delitos quienes participan directamente o cooperan de forma esencial para que el hecho ocurra. Pero Carolina no reclutó, no prometió condiciones, no planificó. Su presencia no fue necesaria. Disculpe, doctora, ni por determinante. favor, disculpe, doctora, por favor, los alegatos no se pueden leer porque demuestra que usted está desconociendo el caso. Sí, estoy leyendo la ley. Perdón, usted me está leyendo el alegato, así que yo le voy a decir, por favor, que lo hable sin leer. Bien. Su presencia no fue necesaria ni determinante y como tal no puede ser considerada autora ni partícipe necesaria. El artículo 3 del Código Procesal Penal Federal consagra el principio de inocencia. Carolina llega a este juicio sin antecedentes, sin beneficios personales, sin pruebas firmes en su contra. Y si hubiera dudas, el artículo 34, inciso 2 del Código Penal, dispone que no es punible quien actúa bajo miedo insuperable. Carolina obedecía, no lideraba. Y tal como lo establece la Ley 25.871 de Migraciones, en sus artículos 117, el ingreso o el egreso irregular de personas no constituye delito si no hay dolo, si no hay provecho personal, si no hay violencia. Y aquí en este juicio no se ha probado que Carolina haya actuado con intención criminal ni tampoco con fines de explotación. ¿Dijeron las chicas que ella era su tía? Sí. ¿Y saben qué? En muchos pueblos del norte, en muchos pueblos humildes, eso es un recurso cultural, es una costumbre, es una manera de evitar demoras, de cuidarse entre conocidos. Carolina no ideó un plan, no manipuló a nadie, solo repitió lo que otros le dijeron que haga. Y eso, señores del jurado, no es trata de personas, no es delito, es obediencia, es desinformación, es miedo. Carolina no tuvo control, ni intención, ni beneficio personal. No organizó el viaje, no prometió salarios, no negoció condiciones, solo acompañó. Y acompañar no es explotar. Como sostuvo Eugenio Raúl Zaffaroni, no puede haber pena sin culpabilidad, ni responsabilidad penal sin dolo. Esta defensa sostiene que al no haberse probado intención ni beneficio por parte de Carolina Mamani Aguilar, no corresponde una sanción penal.
Además, conforme al artículo 307 del Código Procesal Penal Federal, el tribunal no podrá imponer una pena más grave ni distinta de la solicitada por la acusación. Y si la prueba no fuera concluyente, debe resolver a favor de la imputada. Señores del jurado, hoy escuchamos al Ministerio Público Fiscal hablando de derechos de los niños y de esclavitud moderna. Esta defensa quiere decirles que estamos completamente de acuerdo con ustedes. Esas niñas merecen protección. Pero proteger no es castigar a quien también fue víctima de un entorno familiar asfixiante. Carolina no mintió, no prometió, no reclutó, solo obedeció. Y yo les pregunto, ¿dónde está el beneficio personal? ¿Dónde está la intención? Juana Choque en este juicio, adelante de todos, dijo no ver a su hija hace 7 años y no conocer a las víctimas. Pero las propias chicas dijeron todo lo contrario. Dijeron que ella le prometió comida, trabajo y vivienda. Una de ellas incluso dijo que Carolina solo obedecía a su mamá. Y la psicóloga del programa de rescate lo confirmó en su informe. ¿Qué pasó con la asistente social del equipo? Que se excusó al declarar por un conflicto personal con la psicóloga. Que el tribunal anuló su testimonio por no estar en condiciones de declarar ni responder preguntas. ¿Ese es el informe que va a fundar una condena? Señores, justicia no es buscar culpables a cualquier precio. Justicia es escuchar a las verdaderas víctimas. Y si ellas dijeron que Carolina no lideraba, si ellas dijeron que no decidía, si las víctimas dijeron que no prometía nada, entonces esa verdad acreditada en este juicio tiene que importar. Hablar de esclavitud moderna es grave, pero no olvidemos que Carolina también estaba atrapada y sometida a los mismos avatares de quienes han declarado como víctimas. Reconozcan, por favor, que Carolina, imputada en este proceso, también es víctima. Ella no esclavizó, fue obediente. Y en esta sala no se juzga la obediencia, se juzga el dolo, se juzga la intención. Y eso, señores del jurado, no se probó. Hoy les pido que miren más allá del expediente, que miren con los ojos del corazón, sí, pero también con el respeto que esta ley les exige como jurados, que piensen en la justicia como algo más grande que una condena, porque no siempre el que está presente es el culpable. Carolina no necesita cárcel, necesita que alguien vea la verdad detrás del miedo, detrás de la obediencia. Hoy ustedes tienen el poder de hacerlo. Por todo lo expuesto, les pedimos que devuelvan un veredicto de no culpabilidad, no porque justifiquemos lo que ocurrió, sino porque Carolina no es culpable de haberlo causado. Hoy tienen la posibilidad de hacer justicia. Absuelvan a Carolina Mamani Aguilar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el alegato de la defensa de Juana Choque. Hola, buenas tardes, señores y señoras del jurado. Mi nombre es Diego González. Discúlpeme, doctor, antes de que comiencen. Les recuerdo que quedan 15 minutos de alegato para la defensa. Bueno. Todavía falta la defensa de Antonio Mamani Aguilar. Bueno. Mi nombre es Diego González, soy abogado defensor de Juana Choque. Y hoy hemos llegado al final de este proceso. Hemos visto las pruebas, hemos escuchado los testimonios tanto de las víctimas, fiscalías y todas las partes involucradas en el caso. Y estamos en condiciones de decidir con la verdad en la mano y sobre todo con el corazón en el lugar justo. ¿Quién es Juana Choque? Juana Choque es una madre
Es una mujer boliviana, trabajadora, que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para trabajar en su propia huerta, para luego salir a venderlo y llevar el sustento a sus casas. Juana Choque, las veces que ha ingresado al país lo ha hecho de manera legal, nunca ha pisado una comisaría, no tiene causas, no tiene denuncias y sobre todo siempre ha respetado la ley. En el transcurso de este proceso solamente hay un solo testimonio que la involucraba a Juana, que era el testimonio de las víctimas. Y luego del testimonio, la declaración que hicieron ayer, se contradicieron, porque en el testimonio inicial nombraban como que Juana era la que le había ofrecido el trabajo, le había ofrecido el traslado y la estadía en Buenos Aires. Y ayer, junto con las preguntas que le preguntó la Fiscalía, se terminó de confirmar de que Carolina había sido la que le hizo la oferta de trabajo, no Juana, y que el traslado lo había hecho Antonio. También la testigo 1, que es la mayor de las hermanas, dijo que ella era la mayor y que su hermana no trabajaban. La testigo 2 confirmó que su hermana mayor había sido la que habló con Carolina, no con Juana, y también confirmó que ellas sí trabajaban. Y también nombró que habían cruzado sobre una balsa, que eso nunca se había nombrado. A ella la detuvieron en un colectivo, en un control de gendarmería. La tercer víctima, ni siquiera se acordaba de qué edad tenía en ese momento, porque eran 2 menores de 16 y una de 17 años. Y ella ayer declaró que ella tenía 15 años. Y también declaró que no conocía el nombre de Juana, nunca la había sentido nombrar, solamente la había visto de vista. También el testimonio de la psicóloga se contradice, porque dice que en ningún momento nombran a Juana Choque, solamente se dirigen a la madre Carolina, pero dicen que a Carolina en ningún momento la nombraron. ¿Y bajo qué argumento llegan a que es la madre de Carolina? Y que es Juana Choque, porque nunca dice que no sabían el nombre. O sea, tienen que tener algún argumento válido para llegar a que es la madre. Porque así como Carolina dijo que era su tía, también pudo haber dicho que otra persona era su madre. Le doy el lugar a Bansis Rodas, a mi colega. Señores y señoras del jurado, yo creo que al finalizar prácticamente este juicio están teniendo la misma sensación que tengo yo, la sensación de una completa falta de certezas, la sensación de una duda constante sobre lo que realmente pasó, lo cual se puede manifestar, no quiero ser redundante, en las declaraciones contradictorias de los testigos, pero sobre todo en las irregularidades procesales, que seguramente la Fiscalía se refiere como meras cuestiones de forma, meras cuestiones relativas al Código Procesal Penal Federal, como no dudó en reiterar. Pero es mucho más que eso, es la base del proceso mismo. Tuvimos un gendarme que dijo que se requisaron celulares de Carolina y que se iba a explayar su compañero al respecto. Un segundo gendarme que niega la existencia de todo celular y que en el mismo informe, en la misma acta, menciona su inexistencia. Entonces, ¿qué es lo cierto? Lo que dice el primer gendarme, lo que dice el segundo gendarme. No lo podemos saber. Así como no podemos saber, en definitiva, quién eran esos supuestos dueños de una fábrica textil que mencionaba Carolina, que al final aparecieron tan misteriosamente como desaparecieron, porque no respondieron nuestras preguntas, porque le proveían comida, no sabemos cómo, porque al consultarle al respecto no dijo que se abstenía de declarar, y eso es clave, porque un imputado puede abstenerse de declarar. Dijo que no recordaba, ni siquiera podía hacer una aproximación física, detalle alguno, sus edades, sus voces, nombres, nada de nada. Queda claro esta coartada como parte de la estrategia de la teoría del caso de Carolina. Por supuesto será respetable, pero no es la verdad. Como así también no fue verdad que Juana participó. Juana, ¿cuál fue su participación? En el hecho, en el delito, ninguna. En los hechos traídos a colación, que estuvo con Antonio acompañándolo. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias previas que motivaron el traslado desde Aguas Blancas hasta Buenos Aires? ¿Cuál fue esa primera reunión que mencionan? Porque, simplemente para refrescar, hay 2 reuniones.
La primera, según cómo se probó en el caso. La primera y la segunda. En esa primera, una de las testigos menciona que solamente estaba Antonio. Otra menciona que estaba Carolina y Antonio. Y otra postula que solamente estaba Carolina en el auto. Estas contradicciones claramente que no nos están hablando de que una persona víctima menor de edad, y en eso coincidimos con la Fiscalía, estén mintiendo adrede. No buscan ellas mentir, pero claramente su relato ha sido inducido. De la misma forma, y en eso coincidimos con la Fiscalía, en que han sido instruidas por Carolina a mentir y a dar instrucciones precisas de que ella era su tía, también han sido instruidas a mentir y a señalar a Juana como partícipe. Esta estrategia es clara, se desprende de los relatos del imputado, se desprende de los relatos de testigos. Pero eso, sumado a dos incongruencias, y son las últimas, y con esto terminamos, que fue que la responsable del informe de migraciones haga inferencias psicológicas sobre la motivación de Antonio y de Juana, personas que no están mencionadas porque no aparecen, referir a un supuesto interrogatorio que se le habría hecho en migraciones, que no es real porque ellos cruzaron de manera legal, a diferencia de Carolina y las menores, y que también debe ser desacreditado, porque además no es psicólogo y quedó claro que está fuera de su esfera de competencia. Y por último, la situación irregular del testimonio número 5 de la testigo, que decía que se limitó a simplemente escuchar la versión que decían las víctimas que mencionaban a la mamá de Carolina. Entonces a Carolina no. ¿Y por qué de todos los otros relatos y de los mismos relatos de los imputados, de los testigos 1 a 3, las víctimas, se desprende que sí? Es toda una nube de incongruencias que no es simplemente la omisión de una previsión del Código Procesal Penal Federal. Es una omisión a la verdad misma, que nosotros estamos articulando acá para demostrarles que, según hemos probado, nada del juicio ata a Juana a una ultrasubjetividad como la que requiere el Código Penal. No quiero ser técnico, pero esa ultrasubjetividad no estuvo probada en absoluto. La única prueba es que acompañó a Antonio, cosa que nadie niega en ese viaje. La otra culpa que se le puede atribuir a mi defendida, a Juana, es de no haber sido lo suficientemente cauta para haberse separado a Antonio a tiempo. No haber sido suficientemente cauta para impedir su acceso al celular y haberse desligado de la situación antes de que la metieran de forma completamente injusta y arbitraria en este caso. Les pido simplemente que analicen estas cuestiones que les dijimos y que hagan de la verdad, que se embanderen de la verdad para concluir a lo largo de este caso. Muchísimas gracias por su atención y por todos los requeridos solicitamos la absolución total de Juana Choque respecto a este caso. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Continuamos con el alegato de la defensa de Antonio Mamani Aguilar. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Mayra Faría y soy parte de la defensa de Antonio Mamani Aguilar. Ayer y hoy hemos escuchado muchos relatos. Sin embargo, no hemos escuchado por parte de la Fiscalía una división específica de roles sobre los imputados. No especifican qué rol tuvo mi cliente en este caso. No han hablado sobre las pruebas concretas que hay contra él. Es decir, la Fiscalía no ha tenido una teoría clara sobre los hechos. Asimismo, los testigos que hemos escuchado, sobre todo las víctimas, no lo señalan en sus declaraciones a Antonio como una persona que las haya captado o que les haya prometido trabajo o que las haya trasladado ilegalmente desde Bolivia hacia Argentina. Incluso en el recuerdo de las 3 víctimas, el señor Antonio apareció en sus recuerdos cuando lo vieron acá. Hasta el momento ellas no lo recordaban. Sí recordaban que las captadoras, las que le prometieron trabajo, las que le prometieron una vida mejor, fueron Carolina Mamani Aguilar y Juana Choque. Es decir, en el testimonio de las propias víctimas surgen que hay 2 culpables de todo esto. Antonio simplemente lo que hizo fue hacerle un favor a su ex esposa. En ese momento, como ayer lo declaró, él estaba separado de Juana Choque.
pero tenía una relación cordial porque él es un hombre muy respetuoso, es un hombre honrado, es un hombre de trabajo, no tiene antecedentes. El señor Antonio tiene valores inculcados desde su infancia, valores como son el amor por el prójimo, el respeto por el prójimo y el auxiliar a otros cuando lo necesita. Esto es lo único que hizo. Cuando Juana le pidió el favor, porque él tenía un viaje programado hacia Argentina, él lo dijo ayer, tenía que realizarse aquí un tratamiento oftalmológico y de paso venía a visitar a unos conocidos. Debido a que fue detenido para el proceso, el señor Antonio ha perdido parte de su vista. También lo declaró ayer. Entonces, cuando Juana le pidió el favor a Antonio de que la trasladara desde Potosí hasta Tarija, él lo hizo de buena voluntad a este favor. Entonces, Juana Choque no solo se aprovechó de la vulnerabilidad de 3 niñas y de las necesidades que estas chicas estaban pasando, sino que además se aprovechó de la buena voluntad de mi cliente. Asimismo, del operativo, vuelvo a aclarar, no hay pruebas contra mi cliente. Simplemente hubo un viaje casual que él compartió desde Potosí hasta Tarija. Luego continuó su viaje normalmente hacia Argentina porque ya lo tenía programado. E ingresó solo y legalmente hacia nuestro país. En Tarija quedaron 5 mujeres. Se reunieron 5 mujeres. Entre esas 5 mujeres estaban las 3 víctimas. Del operativo de Gendarmería, cuando detuvieron el ómnibus de la empresa Águila Bus, surge que viajaba Carolina Mamani junto a las 3 niñas. Pero el gerente de dicha empresa ha dicho que cuando Carolina compró el boleto para ir desde Buenos Aires hasta Aguas Blancas, mencionó que iba a buscar a sus 3 sobrinas y a su cuñada. Y luego, el día del hecho, el 27 de febrero del 2023, cuando compró los 4 boletos para viajar desde Aguas Blancas hasta Buenos Aires, dijo lo mismo. Dijo que los boletos eran para sus 3 sobrinas y su cuñada. Presten atención a este detalle, excelentísimo tribunal y miembros del jurado, porque detrás de esta mentira de Carolina Mamani Aguilar se esconden verdaderas identidades. Las 3 sobrinas que ella hace mención eran las 3 víctimas. Y la cuñada no era nada más y nada menos que Juana Choque. En esta mentira no se hace referencia a ningún masculino. Y ahí queda claro que mi cliente nada sabía de las verdaderas intenciones ocultas y delictivas que tenían Juana Choque y Carolina Mamani Aguilar. Doctora, por favor, si va finalizando. Sí. Bueno, de este modo, por todo lo expuesto, también podemos pedir la nulidad del proceso porque por las falencias en el procedimiento de gendarmería, ya que la gendarme Araceli Guíñez dijo que en el boleto figuraba el nombre de Antonio Mamani Aguilar. ¿Cómo puede ser posible que en un boleto figuró el nombre de un hombre si en ese viaje solo eran mujeres? Entonces, con esto finalizo. Por todo lo expuesto, pido la absolución de Antonio Mamani Aguilar porque él es un hombre inocente. La inocencia se protege y la culpabilidad se castiga. Y la Fiscalía no ha demostrado que haya pruebas concretas contra él. Así que, por ser un hombre inocente, les pido que tengan en cuenta que la justicia debe inclinar aún más la balanza a favor de los inocentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, orden en la sala. Por favor, orden en la sala. Orden en la sala. Mantenga su conducta, por favor. Mantenga su conducta. Lo voy a hacer detener. Por favor, a seguridad.
Deténganlo. Solicito un patrullero y que sea trasladado a la comisaría más cercana, por favor. Están deteniendo a los pobres, están persiguiendo a los pobres. Mantenga su conducta, caballero. Porque le manden este grandote y no van a parar esto. Por favor, lo sacan de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de finalizar, le preguntamos a los imputados si tienen algo más que decir. Doctor. Doctor. Sí, adelante. Bueno, iba a hacer hincapié a hacer el cierre de este alegato acompañando a la doctora Mayra Farías en representación de la defensa del señor Antonio Mamaña Aguilar. ¿Puedo dirigirme, señoría? Repita, por favor, que no se escuchó. ¿Puede hablar un poco más fuerte, acercarse más a su micrófono? Sí, disculpe. Me presento, soy el doctor Matías Coronel en representación de la defensa del señor Antonio Mamaña Aguilar, acompañando lo que decía mi colega, la doctora Farías. Doctor, disculpe, doctor, ha finalizado el momento de alegatos. Perfecto. Reiteramos las preguntas a los imputados si tienen algo más que decir antes de finalizar. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, adelante. Soy Juana Choque y bueno, quería agregar que realmente me ofende profundamente las declaraciones de parte de la Fiscalía, porque creo que nos están dando un golpe bajísimo. En ninguna parte de este juicio se ha hablado de abuso sexual y cuando se hacen los alegatos no solamente ya mancharon mi persona acusándome de trata de personas, sino que ahora también por abuso sexual, cuando eso nunca sucedió ni en ninguna parte, ni siquiera las víctimas ni ningún testigo hizo alusión a eso. Por otra parte, quería decir que hace ya 2 años que me encuentro privada de mi libertad por una causa que se me está acusando injustamente, y nada más eso, que se tenga en cuenta que los fiscales están proponiendo, aparte de la trata de personas, abuso sexual cuando eso nunca sucedió. Ninguna de las dos cosas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los imputados que quiera decir algo? No se escucha. Yo. Carolina. Sí, adelante, Carolina. La verdad que estoy escuchando todo y escucho como que se están contradiciendo demasiado. Y lo vuelvo a repetir, yo siempre fui una persona que respondía a lo que me decía mi mamá, Juana. Es más, hasta las niñas me dijeron que estaba llorando en el micro cuando estaba viajando. Yo no entiendo por qué dicen todas estas cosas. Yo lo único que también necesito que me ayuden, como lo dije ayer, que ayuden a las niñas y que también me ayuden a mí. Solamente necesito eso, que me ayuden a mí. Que no soy criminal, que no nunca estuve en lo que están diciendo de trata, de algo sexual. No, yo respondí solamente a las órdenes de mi mamá, como siempre fue. Hasta las niñas ayer lo dijeron. Hasta las niñas chicas dijeron que yo no había hecho nada, que yo nunca tenía poder hacia ellas. Ellas mismas lo dijeron. Ellas mismas lo dijeron ayer. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Antonio Mamaña Aguilar, ¿tiene algo por decir? Gracias, doctor, por permitirme la última palabra. La verdad que lo único que hice es
seguir un mandato, seguir la sugerencia de quien era mi esposa, ayudarla en ese tramo, en el lado Antonio, boliviano. deja de mentir. Deja de mentir, Antonio. Por favor, señora Carolina, absténgase a palabras, ya tuvo su momento de declarar. Por favor, a ver si el personal de sonido la puede silenciar a los demás imputados. Adelante, señor Aguilar. Lo único que hice es ayudarla en la parte de Bolivia, después llegar hasta Argentina y poderme arreglar los ojos, que hace 2 años que lamentablemente por no tener el tratamiento que quería lo perdí. Yo tan solo le pido al jurado y al excelentísimo tribunal que escuchen y que hayan visto como la defensa lo hizo. Mi defensa, objetivamente, no soy parte de nada y soy inocente. Nada de lo que se me acusa he hecho. Quiero volver a mi patria, quiero volver a mi trabajo, que lo he dejado por estar detenido injustamente. Gracias, señoría. Gracias, señor Aguilar. Señores miembros del jurado, tendrán 5 minutos para deliberar y emitir su veredicto. Deben considerar la evidencia presentada, los argumentos de la Fiscalía y de la defensa. Su veredicto deberá ser preciso respecto a cada uno de los acusados, o sea, pueden decir si es culpable o inocente. Se les recuerda su responsabilidad de dictaminar un veredicto justo y una vez declarado el mismo, este tribunal procederá a dictar sentencia. Tienen 5 minutos para deliberar. Volvimos después del cuarto intermedio. Señores del jurado, ¿han llegado a una decisión? ¿Qué han resuelto, por favor? Señor juez, señoras y señores presentes en esta sala, después de haber escuchado con atención todas las pruebas presentadas durante el juicio, de haber considerado cuidadosamente los hechos y de haber deliberado con respeto y responsabilidad, el jurado ha alcanzado una decisión unánime. Respecto del imputado Antonio Mamani Aguilar, culpable, y respecto de la imputada Juana Choque, culpable, y respecto del imputado Carolina Mamani Aguilar, culpable. Esta decisión ha sido tomada conforme a la ley, guiados por nuestra conciencia, por el compromiso con la sociedad y el deber asumido al ser convocados como jurados, y en favor de la justicia en general. Es todo, señor. Muchas gracias, señorita Presidente del Jurado. Luego de este veredicto, en la provincia de Buenos Aires, a los 25 días mes del junio del año 2025, reunido este tribunal de juicio en audiencia pública, con la presencia del Jurado Popular, del Ministerio Público Fiscal, la defensa técnica de los imputados y demás asistentes, corresponde proceder a la lectura de la sentencia conforme a lo establecido en el artículo 306 del Código Procesal Penal Federal de la Nación. Durante los días precedentes se ha desarrollado en forma legal el juicio por jurados, conforme a lo establecido por el Código Procesal antes citado, que ha culminado en la emisión de un veredicto por parte del Jurado Popular, la cual ha deliberado de manera conforme al derecho. Por lo tanto, este tribunal resuelve, primero, declarar a Carolina Mamani Aguilar autora penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral
en 3 hechos, de testigo 1, 2 y 3, menores de edad en ese momento, con concurso real, cometido contra las 3 víctimas, de los cuales fueron con engaño agravantes de aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, según el artículo 145 bis, 145 ter, inciso 1, 4 y último párrafo, imponiendo a la nombrada la pena de 8 años de prisión efectiva con accesorias legales, costas del proceso y recomendación de no acercamiento a las víctimas por cualquier medio, ya sea personal, telefónico o medios redes sociales. Segundo, declarar a Juana Choque coautora penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en los 3 hechos, en concurso real, cometidos contra las 3 víctimas, de los cuales fueron con engaño y agravante de aprovechamiento en la situación de vulnerabilidad, según artículo 145 bis, artículo 145 ter, inciso 1, 4 y último párrafo, imponiendo a la nombrada la pena de 8 años de prisión, accesorias legales, costas del proceso y recomendación de no acercamiento a las víctimas. Tercero, declarar a Antonio Mamanía Aguilar como partícipe necesario en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en los 3 hechos, según artículo 46 del Código Penal de la Nación, imponiendo al nombrado la pena de 4 años de prisión efectiva con accesorias legales, costas de proceso y recomendación de no acercamientos a la víctima por cualquier tipo de medios. Finalizada la lectura de la sentencia, agradecemos la presencia del jurado y recordarles que no pueden discutir los hechos del caso con ninguna persona, ya sea prensa o allegados. No deberán dar detalles de las deliberaciones, cómo llegaron al veredicto. Vuestro servicio como jurado ha finalizado. En nombre del pueblo, este tribunal y las partes involucradas, le agradecemos este servicio que han prestado a la sociedad. Agradecemos la asistencia de los presentes en la sala y de esta manera se da por finalizado el juicio por jurados. Buenas tardes. Hola, ahí está, ahí se me escucha. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Aprovecho para contarles el resultado de la votación del público que nos acompañó durante estos 2 días. Y el público ha considerado que las 3 personas imputadas también eran culpables de los delitos por los cuales los acusamos aquí. Así que hubo una coincidencia nuevamente, como ha sucedido en otras oportunidades. Me parece interesante decirles, quiero destacar que la justicia es un proceso complejo, es un proceso desafiante, pero también es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Así que esperamos que con estas jornadas le hayamos podido brindar a los participantes herramientas nuevas y nuevas habilidades para poder desempeñarse en ella. Quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible estas jornadas, que son muchas. Para empezar, a la doctora Paula Cerdeña, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que una vez más confía en la actividad del Observatorio Social Republicano y apuesta a esta actividad que se sigue haciendo, que ya es el 5º año que lo estamos haciendo en forma conjunta. También quiero agradecerle a la gente de comunicaciones, a Marina, a toda la gente de la técnica, de la empresa, porque sé que les da muchísimo trabajo coordinar para que ustedes lo puedan ver, para que puedan ver a todas las personas en escena, en pantalla. Hay mucho trabajo de mucha gente aquí atrás para que esto salga lindo y para que salga entretenido y además para que podamos aprender todos. En particular, no quiero dejar de mencionar a los coordinadores, que son los profesores de la casa. Tenemos a muchos acá: Diego Rodríguez, Emiliano Méndez, Eduardo Rosende, Marcelo Einstein y me está faltando Matías Creado, que hacen de todos sus equipos lo mejor, tratan de prepararlos, les brindan un montón de material, los ayudan, los acompañan. Y por último, por supuesto, quiero agradecerles a ustedes, a los estudiantes, por confiar en nosotros, por entregarse en nuestras manos, para dedicarnos su tiempo, por cumplir con todas nuestras exigencias y bueno, realmente espero que les haya servido, que les haya gustado y los esperamos en la próxima edición que va a ser en el mes de septiembre. Muchas gracias.